Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en una cuarta transmisión internacional de La Izquierda Diario Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de presentar a tres invitados de México, Bolivia y Venezuela. Vamos a estar hablando de, la pandemia en Latinoamérica y cuál es el rol que ha tenido el imperialismo en medio de la pandemia, ¿no? Queremos también en esta transmisión abordar las salidas desde la izquierda, desde organizaciones revolucionarias, que en estos tres países también están peleando por, y precisamente impulsar, ¿no?, una salida desde la clase trabajadora. Entonces, de nuevo, agradecerles a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos hacerles una invitación a que se sumen a este proyecto de La Izquierda Diario Costa Rica, a que se pongan en contacto con nosotros y nosotras, y en este momento a quienes nos acompañan en los distintos países también, y especialmente acá en Costa Rica, que nos pasen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes para nuestros invitados y también para nosotros acá, ¿no? Entonces, como les comentaba, el día de hoy tenemos a tres invitados de lujo, ¿no? Tenemos en primer lugar a Pablo Prinari desde México, del MTS. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias. También tenemos desde Bolivia a Javo Ferreira de la LORSI, que nos acompaña en este momento en vivo también. ¿Cómo estás, Javo? Bien, buenas tardes allá a Costa Rica y a toda la audiencia que nos escuche hoy por La Izquierda Diario. Y también tenemos desde Venezuela a Ángel Arias, que es dirigente de la LTS. Los tres compañeros son editores de La Izquierda Diario también. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, bien, compañera. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto, como les decía, tenerles acá. El día de hoy, primero, vamos a hacer un pequeño recuento por las noticias internacionales más relevantes, como hacemos usualmente en estas transmisiones. También para la gente que se suma, después de este pequeño recuento, vamos a estar conversando más en detalle con nuestros tres invitados. Entonces, tenemos que hasta el momento, en el marco de la pandemia del COVID-19, la cantidad de casos confirmados en este momento alcanzan los 2,8 millones en el mundo y los fallecimientos 201,000. Solamente en Estados Unidos se han confirmado 926,000 de esos 2,8 millones. Vamos a pasar rápidamente a algunas noticias importantes precisamente de Estados Unidos que, tiene muchísimo que ver, ¿no?, con el tema que nos trae el día de hoy. Frente a la baja del precio del petróleo y las amenazas de Trump a Irán, queda al descubierto la vuelta de Trump a la política del America First en medio de la pandemia y de la crisis. Esto es una muestra muy clara, ¿no?, de las rivalidades en medio de la competencia entre potencias que tendremos en el próximo periodo. En Estados Unidos, ya para este momento, cientos de trabajadores, más bien durante esta semana, ¿no?, cientos de trabajadores de Amazon levantaron huelga en al menos 71 instalaciones en todo el país por el manejo de esta gran compañía transnacional frente a la crisis. Esta empresa ya cuenta con 75 casos confirmados y 25 fallecidos a inicios de la semana. En medio de esta coyuntura, por supuesto que destaca, ¿no?, la pelea de las y los trabajadores de Amazon y también del personal de salud, que como nuestra compañera de Left Voice, Tracy Kwon, que vamos a tener un pequeño clip sobre ella más adelante, han estado levantando la voz por las necesidades y las demandas de la clase trabajadora en Estados Unidos. Seguimos en este recuento, ahora paramos un poquito en Chile. Los efectos de la mal llamada Ley de Protección al Empleo del gobierno de Piñera, que permite suspensiones y contratos de rebaja de salario, ¿no?, ya se han dejado sentir los efectos de esta ley. De forma hipócrita, la ministra del Trabajo expresa sorpresa por las largas filas de personas que están cobrando el seguro de desempleo. En México estamos viendo huelgas salvajes en las maquilas del norte para sobrevivir al COVID-19. Son movimientos espontáneos que buscan detener la producción industrial con pago al 100% del salario para poder sobrevivir a la pandemia. Tenemos también otro ejemplo en Colombia. Trabajadores y trabajadoras de la salud han protestado en todo el país por mejores condiciones laborales, a la par de protestas de trabajadores informales y del pueblo pobre, ¿no?, por las condiciones de crisis. Se han desarrollado reclamos de trabajadores de la salud, como les decía, en distintas partes del país. Tenemos también que en Bolivia, en medio de la pandemia, se ha hecho evidente la urgencia de condiciones de bioseguridad para las y los trabajadores de salud y también de test masivos y la exigencia de que estos sean incorporados, ¿no?, a la Ley General del Trabajo para terminar con la precariedad laboral de miles de trabajadores de salud. En Brasil, pasando a otro tipo de noticias, ¿no? En Brasil, la renuncia del ministro de Justicia abrió este viernes una muy fuerte crisis política que se suma a la pandemia y la crisis económica que ya de por sí enfrentaba este país. El ascenso y caída de Sergio Moro ilustran muy bien los cambios dentro de los bloques y las fuerzas autoritarias y golpistas en los últimos años y en los últimos meses.
Tenemos además que en Venezuela el gobierno ha respondido con represión asesina a los disturbios que se han levantado por el hambre, principalmente en el oriente del país. Informan que hay 33 detenidos, varios heridos y un asesinado por la represión, precisamente por pues las condiciones de crisis que vamos a estar abordando más ampliamente con nuestro invitado el día de hoy. Queríamos hacer un poco este recuento, ¿no?, por los hechos más importantes y las noticias más relevantes de la región para poder, digamos, dar inicio a la discusión que tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, en este primer bloque queremos explorar con nuestros tres invitados cuál es la situación específica, cuáles son las condiciones en el marco de la crisis económica abierta desde 2008, en el marco de las políticas ajustadoras de los gobiernos, ¿no?, que han aprovechado la pandemia para seguir impulsándolas. ¿Cuáles son entonces las condiciones y cuál es la situación que hay en los respectivos países, ¿no? Entonces, en primer lugar, Ángel, queríamos preguntarte a vos, en el caso de Venezuela, donde la situación está asignada por la crisis económica, como venía diciendo, y también por las políticas de ajuste y represión del gobierno de Maduro, además por la política abierta de agresiones de golpistas y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ustedes recientemente publicaban, ¿no?, en La Izquierda Diario, como comentaba anteriormente, sobre la escasez de gasolina y las movilizaciones que ha habido precisamente por esta situación. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? ¿Qué otros elementos son importantes, ¿no?, para comprender la situación de Venezuela en este momento y particularmente frente a la pandemia? Sí, bueno, como señalabas, nosotros aquí venimos ya arrastrando una drástica crisis económica, la más importante del país en toda su historia petrolera, ¿no? Con una caída del Producto Interno Bruto cercana al 70% en los últimos 5 años, una expansión muy grande del hambre, de la pobreza, con unas políticas de ajuste por parte del gobierno de Maduro, ¿no?, que incluyeron privilegiar durante muchísimos años de la crisis, privilegiar el pago de la deuda externa a cambio de dejar al país sin recursos hasta para lo más básico, para los hospitales, para las escuelas, las universidades, para las empresas públicas, para la importación de alimentos y medicina descendió bruscamente. Todo esto para privilegiar recursos para la deuda externa, a la par que se desarrollaron ataques brutales contra el movimiento obrero, una contrarreforma laboral que prácticamente suspendió todos los derechos conquistados durante décadas en los contratos colectivos, ¿no? Hoy el salario mínimo en Venezuela es $2 mensuales, por más que a la gente fuera le cueste creer. El salario mínimo en Venezuela, sumándose esta ticket, es entre $2 y $3 al mes. Esa situación que veníamos arrastrando, a eso se le suma toda la política criminal del gobierno de Estados Unidos, del imperialismo, porque frente a un gobierno que evidentemente es un gobierno antipopular, que cada vez más de hecho se sostiene sobre la represión, se monta de manera oportunista y agresiva el imperialismo estadounidense para querer poner un gobierno títere, ¿no?, fiel a los designios de Estados Unidos y para avanzar en un proceso de semicolonización del país. Esa situación, en esa situación nos encuentra la pandemia. Los problemas económicos y sociales se han profundizado, así como se ha profundizado el carácter represivo del gobierno y el carácter criminal de las políticas del imperialismo estadounidense, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, uno de los problemas agudos que hay ahorita es la escasez de combustible, lo que trae problemas con la distribución de alimentos de las zonas productoras pesqueras a la ciudad. También afecta la propia producción agrícola, ¿no? Bueno, Venezuela, además del proceso de crisis económica previo que implicó la destrucción de su capacidad de producción petrolera, que es responsabilidad del chavismo, obviamente, pero además de eso, Venezuela está imposibilitada de resolver de alguna manera esa crisis por el bloqueo de Estados Unidos, por las sanciones, por las confiscaciones de Estados Unidos. Es decir, en el hecho de que haya problemas más agudos de alimentación hoy en el país, tienen que ver las sanciones estadounidenses. Tras la lógica de profundizar la lógica perversa, pérfida, de profundizar las penurias del pueblo para ver si eso le facilita a Estados Unidos un cambio de gobierno a su disposición, ¿no? Entonces, digamos, actualmente, si bien a nivel sanitario, digamos que la pandemia está en términos generales controlada, lo que está bastante profundizándose es esta situación de
del hambre, de las necesidades, ha habido en los últimos 3 días pequeños estallidos en pequeñas ciudades por el hambre, miles de personas que de manera improvisada marchan, por ejemplo, hasta una alcaldía bajo el grito de "tenemos hambre", exigiendo que les entreguen bolsas de comida a precios subsidiados, ¿no? Frente a este desespero, el gobierno ha respondido con represión y con el saldo bastante condenable y deplorable de, por ejemplo, hace un par de días, asesinaron de 2 disparos en la cabeza, la policía asesinó un manifestante, ¿no? Bueno, esa es la situación en términos generales por la que pasamos ahora aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, Ángel, por explicarnos precisamente en términos más generales, ¿no?, cómo está la situación. Creo que, bueno, vale muchísimo la pena completar un poco, ¿no?, con el resto de nuestros invitados, ¿no? Entonces, bueno, queríamos pasar al caso de Bolivia. En este momento sabemos, Javo, que la situación está asignada por el golpe del año pasado y el rol del MAS, dejando camino abierto al propio golpismo reaccionario, ¿no? Sobre la situación concreta de la pandemia, ustedes publicaban muy recientemente también en La Izquierda Diario que, bueno, en este momento el autoproclamado gobierno de transición de Áñez, en este momento está restringiendo los test y, bueno, con esta medida se prepara para administrar la crisis que probablemente venga sobre el sistema de salud. Sobre la situación en general, con este elemento específico también, contame, ¿cómo está de conjunto la situación en Bolivia? Bien, Paola, como mencionabas en tu introducción, evidentemente el coronavirus y la pandemia en Bolivia adquiere una característica particular, que es la del agravamiento de la militarización, es decir, estamos ante una cuarentena muy dura, ¿no?, donde el nuevo gobierno golpista ha aprovechado la necesaria o los elementos necesarios del aislamiento social para no tanto combatir la enfermedad, sino fortalecer el Estado, fortalecer el nuevo régimen que hay y avanzar en una política de militarización de todo el país y de persecución política. Es decir, evidentemente, bueno, capaz que todos han podido seguir las noticias de lo que ha sucedido en el mes de noviembre del año pasado, en donde a través de un golpe de Estado ha llegado al gobierno una nueva camarilla, claramente neoliberal, claramente proimperialista, que es la que va a determinar las características de las políticas para enfrentar el coronavirus. En ese sentido, la semana anterior, el nuevo ministro de Salud determinó una política que es restringir aún más los ya de por sí escasos test, por ejemplo, apostando fundamentalmente a la militarización del país. Esto obedece en gran medida a que esta camarilla gobernante tiene una visión de la salud como un comercio, como un servicio. De hecho, el ministro de Salud en Bolivia, Navajas, es dueño o socio o propietario de 3 clínicas privadas, ¿no? Y evidentemente en los cálculos gubernamentales, antes que privilegiar la salud, está privilegiar los negocios y haciendo cálculos económicos de cómo ahorrar, ¿no?, según lo que el mismo ministro manifestó, ahorrar los recursos económicos restringiendo los test. Esta situación evidentemente es muy peligrosa, es decir, hay mucho temor de que se repita el escenario de Guayaquil en Ecuador, es decir, todos vimos cómo Lenín Moreno intentó disminuir la peligrosidad del virus, intentó, restringiendo los test, todos vimos cómo, por ejemplo, entregaban cifras bajas de contagios y de muertos, cuando las últimas semanas las calles de la ciudad de Guayaquil se llenaban de cadáveres ante el colapso del sistema de salud y el colapso del sistema funerario. Entonces, la situación que tenemos en Bolivia luego del golpe de Estado, un golpe de Estado que, bueno, recordaremos, se cobró la vida de 40 militantes, de 30 manifestantes que rechazaban este golpe,
miles de detenidos que fueron víctimas de torturas masivas en tendencias policiales. Entonces, y el inicio de una tremenda persecución política que hoy con el coronavirus se agrava, se fortalece ese estado de excepción y se alientan las políticas claramente neoliberales y claramente mercantilistas de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, la situación es delicada, al igual que en Venezuela ya empiezan a haber síntomas de hambre y posibles manifestaciones ante la crisis social que se ha abierto con el coronavirus. Recordemos que Bolivia tiene el 70% de la población en una situación de informalidad laboral. Entonces, una cuarentena que ya lleva un mes y que posiblemente se prolongue a partir de la otra semana, es un escenario posiblemente catastrófico, ¿no? No sé si te contesto, Paola. Sí, precisamente el elemento que apuntás, Javo, de cómo la informalidad en el trabajo, ¿no? La precarización laboral implica muchísima informalidad para los países de esta región. Acá, digamos, en Costa Rica es un elemento que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, me parece súper bueno el aporte que das, precisamente porque, bueno, independientemente, ¿no? Y hay mucha tela que cortar, pero independientemente de cuál sea el carácter, ¿no? De los regímenes políticos de cada gobierno en la región, hay, digamos, políticas en común de ajuste sobre cada uno de los pueblos de la región, que es importante de los cuales dar cuenta. Precisamente con esa última idea, ¿no? Me gustaría que entonces Pablo, desde México, nos comente un poco cómo está la situación ahí. Tenemos, ¿no? Y sabemos que el gobierno de AMLO tiene, digamos, un signo, un prestigio, ¿no? Un signo diferente a los que ya acabamos de explorar, como el de Maduro y el de Áñez también, ¿no? Entonces, bueno, ustedes publicaban en México recientemente que, bueno, AMLO presentó un plan para hacer frente a la crisis sanitaria y económica mediante medidas que, según él, se desmarcaban de las políticas neoliberales, aunque, como ustedes decían, ninguna afecta a los intereses de los grandes empresarios. Queríamos que nos comentes en general cómo está la situación, ¿no? Un poco, y en qué medida entonces hay límites, ¿no? En la política del gobierno de AMLO. Sí, claro, por supuesto. Mira, en primer lugar, hay que plantear de que cuando inició la pandemia, el gobierno de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le decimos, como se le dice en México, se caracterizó por tener una política que fue catalogada como irresponsable. Recordemos, para entender esto, recordemos que AMLO llegó al gobierno con un discurso catalogado como progresista en el año 2018, pero sus medidas fueron generando contradicciones con distintos sectores de trabajadores y de la juventud. En particular, por ejemplo, el despido de alrededor de 400.000 trabajadores del Estado. Además, la caída de la economía mexicana, que no es nueva, que es previa a la pandemia, que fue muy fuerte el año pasado, por una parte, y por otra parte, la presión de Trump, que fue la presión de Trump sobre México, a la cual se subordinó el gobierno de López Obrador, incluso que implicó amenazas de intervención directa por parte de Trump, y presionar para que el gobierno mexicano juegue el rol de ser la patrulla fronteriza de Estados Unidos para evitar la migración, fueron afectando relativamente la popularidad del gobierno. Entonces, en ese marco, el discurso tranquilizador, entre comillas, ¿no?, que llevó adelante el gobierno al inicio de la pandemia, lo que pretendía era evitar una paralización temprana de la economía y que repercutiera en su popularidad. Sin embargo, esto lo tuvo que cambiar a las pocas semanas por la expansión de la crisis y el gobierno dispuso la suspensión de actividades no esenciales, por una parte, y por el otro, el aislamiento social voluntario. Hoy la realidad en México es que el sistema de salud está al borde del colapso. En las ciudades más importantes ya está prácticamente colapsado, con 13.000 infectados y más de 1.200 muertos en este momento, mientras el gobierno se sigue negando a realizar una política masiva de pruebas de detección o test. En ese contexto, las medidas que anunció López Obrador en las últimas semanas y estas que tú planteas, Paola, que fueron más recientes, pretenden aparecer como acciones de tipo progresistas, fundamentalmente, por ejemplo, la creación de 2 millones de empleos prometida, que no se sabe ni se explica dónde van a salir los recursos para eso, el mantenimiento de los planes sociales que el gobierno da a determinados sectores de la población,
y también créditos para los pequeños empresarios, que son créditos de alrededor de $1.000, que es una suma que es la suma máxima pactada, ¿no? El gobierno, además de suspender las actividades no esenciales, como decía antes, llamó a los empresarios a no despedir, apeló al humanismo de los empresarios para que no despidan. Sin embargo, pero la realidad, por tu pregunta, es que por una parte no hay ninguna medida efectiva para prohibir los despidos y obligar a los empresarios a que paguen el 100% del salario. Es decir, no hay ningún decreto, ninguna legislación, ni por supuesto ningún tipo de acción en contra de los empresarios que despiden. En México, al 6 de abril, es decir, ya pasaron varias semanas, al 6 de abril, que fue el último dato oficial que hubo, suman 350.000 despidos desde que en un periodo muy corto de 15 días, solamente en el sector formal de la economía. Solamente en el sector formal. México tiene también un 57% de los trabajadores en el sector informal. Y en todo el país, además, cientos de miles de trabajadores de la industria y los servicios son obligados por la patronal a ir a trabajar violando cualquier tipo de disposición de suspensión de las actividades. Nosotros decimos que no afecta a los intereses de los empresarios, porque el gobierno no solamente se niega a prohibir los despidos y las rebajas salariales, sino que se niega también a tomar una medida que es elemental en este momento para obtener los recursos para aumentar el presupuesto a la salud, que en México es del 2.6%, es de los presupuestos más bajos en América Latina, como podría ser, por ejemplo, una medida fundamental, impuestos extraordinarios y progresivos a las grandes fortunas. En este país, las 10 personas más ricas concentran fortunas por $125.000 millones, y por supuesto impuestos también a las transnacionales, como medidas fundamentales de las cuales podría salir recursos para allí, pero también, por supuesto, para otorgar subsidios al nivel de la canasta básica para los millones de trabajadores informales que o cayeron en el desempleo o no tienen forma de mantenerse en medio de esta situación. De igual forma, otras medidas fundamentales que el gobierno no toma es, por ejemplo, ante la situación de crisis que afecta a los pequeños productores, la única forma de garantizar créditos reales, créditos baratos y accesibles sería, por ejemplo, la nacionalización de la banca, que en México además la banca está acostumbrada a ser rescatada constantemente por el gobierno, y del comercio exterior. Entonces, ahora para terminar nada más me gustaría plantear que un elemento también muy importante de la situación en el país en este momento es que, como está pasando también en otros países y como tú lo planteabas en la introducción al inicio, se están empezando a dar procesos de resistencia de la clase trabajadora contra la negligencia patronal y contra también la negligencia la negligencia de la política del gobierno y de las autoridades, contra las políticas de las autoridades y contra las políticas patronales. Hay dos cuestiones que son muy importantes destacar. Como en otros países, en México los trabajadores y las trabajadoras de la salud se están empezando a movilizar. Y por una parte. Y por otra parte, en el norte del país, donde hay una gran concentración obrera industrial, donde hay ciudades proletarias con 70.000, 100.000, 150.000 obreros que trabajan en las maquiladoras, ahí está empezando a surgir una resistencia de hace ya varias semanas que exigen el cierre de las empresas no esenciales y el cierre, la suspensión de las actividades de las empresas no esenciales y el pago de los salarios al 100%. Son cuestiones muy importantes, por supuesto, para nosotros, para los socialistas, para los revolucionarios, porque son evidencias de que la clase trabajadora empieza, en los países donde estamos, a enfrentar la respuesta capitalista frente a esto. Sí, por supuesto, y precisamente ese es el objetivo, ¿no? También de poder difundir y transmitir acá en Costa Rica, que, bueno, quisiera agradecer a la gente que nos ha estado acompañando hasta este momento y a quienes se suman. El objetivo también es poder desnudar, ¿no? Y mostrar este tipo de luchas que los medios tradicionales callan, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, digamos, a los tres este breve repaso, ¿no? Por la situación específica de cada país. Y bueno, el tema que nos trae también el día de hoy tiene que ver con el rol del imperialismo en medio, digamos, de cómo los países están tratando de enfrentar la pandemia, ¿no? Los países de esta región, que como bien ya explorábamos, compartimos rasgos, ¿no? En común. Entonces queríamos que nos explicaran brevemente
que nos comenten sobre algunas de las políticas de ajuste y o sometimiento al imperialismo que pesan precisamente no sobre los países desde donde ustedes nos acompañan, obviamente con sus especificidades, ¿no? Pero nos gustaría poder explorar y apuntar, digamos, a cuál es el rol que ha tenido el imperialismo estadounidense, precisamente, digamos, sobre las condiciones concretas ahorita que tienen los países para enfrentar la pandemia. Entonces, Javo, brevemente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, Paola, evidentemente, y partiendo también con este fenómeno del golpe de Estado, hay que señalar rápidamente que esta nueva camarilla gobernante que ha llegado al poder gracias a las Fuerzas Armadas y la policía y a un trabajo impulsado por la Organización de Estados Americanos, es decir, una agencia imperialista altamente comprometida con los intereses del norte, tiene y va a tener enormes consecuencias, tanto económicas como sociales. Por ejemplo, estamos hablando de una camarilla que ha desplegado en las últimas semanas un racismo con los migrantes, ¿no? Un racismo tremendo, migrantes bolivianos que no se los dejó ingresar a la frontera, es decir, se abrió una crisis migratoria importante, no se los dejó ingresar al país, perdón. Las políticas que se vienen impulsando ahora están provocando el retorno del Fondo Monetario Internacional, es decir, durante los últimos 14 años los créditos, las políticas del fondo estaban fuera. Bueno, hoy, hace una semana ya se anunció la vuelta del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, se están impulsando políticas altamente privatizadoras en el tema del litio, en el tema de la agroindustria, y que están gozando de poca resistencia debido a la militarización y la tremenda persecución política que hay. Entonces, la presencia del imperialismo en el país está provocando, es decir, no significa que el imperialismo no se hubiera ido con Evo Morales y al MAS. Sin embargo, su presencia en el país estaba limitada por una relación de fuerzas entre las clases que hacían y obligaban al gobierno de Evo a tener por lo menos una pose antiimperialista. Hoy, la nueva camarilla gobernante no necesita de esas poses y la subordinación del Estado boliviano a los designios de Donald Trump en particular y del imperialismo norteamericano se han agravado de una manera tremenda, reflotando taras históricas como el racismo, la exclusión social, la militarización, la persecución política, lo cual plantea tremendos problemas a la hora de enfrentar la pandemia en esas condiciones, ¿no? Claro, y Pablo, ¿qué nos puedes comentar vos en México? ¿Cuál es el rol del imperialismo concretamente respecto de cómo enfrentar la pandemia? Sí, mira, en primer lugar, como en el conjunto de los países de América Latina, la deuda externa es el mecanismo fundamental de saqueo y de expoliación de nuestros países. En México la deuda asciende en este momento a 500.000 millones de dólares y representa alrededor de un 40-45% del Producto Interno Bruto. Recientemente el gobierno mexicano declaró en varias ocasiones, justamente por la situación que hay de carencia de recursos y de presupuesto para la salud, declaró en varias ocasiones de que no es necesario dejar de pagar o suspender los pagos de los intereses de la deuda externa, digamos, ¿no? Que no es necesario, que se pueda obtener recursos de otro lado, lo cual es por supuesto una falsedad, ya que evidentemente con los pagos que se hacen anualmente, pues se podrían obtener junto a otras medidas como las que planteaba antes, los recursos necesarios para poder afrontar los problemas del presupuesto y bueno, y todas las cuestiones planteadas por la crisis actual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el otro elemento que quería destacar tiene que ver con que el gobierno mexicano está profundamente subordinado a Trump y a Estados Unidos a tal punto que hace pocos días declaró que el gobierno estadounidense era solidario y comprensivo con México, justo en el mismo momento que Trump estaba proponiendo el cierre de fronteras a los migrantes, ¿no? Es decir, justo en ese momento López Obrador planteó eso, cierre de fronteras a los migrantes que, como sabemos, son en su mayor parte centroamericanos, del Caribe y mexicanos, digamos, ¿no? Entonces,
y que es una política criminal la que llevó adelante Trump, como es criminal el bloqueo y las sanciones contra Venezuela y contra Cuba, digamos, ¿no? Y que muestra en ese sentido un fortalecimiento de las políticas imperialistas en América Latina al calor justamente del COVID, ¿no? Es una situación que además tiene su contraparte en la situación que viven 11 millones de migrantes, la mayoría mexicanos y centroamericanos, dentro de Estados Unidos, y que viven los 40.000 o 50.000 aproximadamente que están internados en los centros de detención donde ya se está expandiendo el COVID, digamos. Entonces, en ese sentido, esa es una expresión muy, muy, muy descarnada, junto a lo que planteaba antes del problema de la deuda externa, de el peso de las políticas imperialistas contra los pueblos, contra el pueblo de México, contra los pueblos centroamericanos en relación al problema migrante, fundamentalmente, que hay que plantear, denunciar y atacar, por supuesto. Sí, efectivamente. Y bueno, gracias por introducir, ¿no? Porque esta pregunta tiene una particularidad en Venezuela, Ángel, y por eso queríamos también que vos nos comentaras efectivamente el bloqueo, ¿no? Y las sanciones criminales, ¿no? Que impone el imperialismo sobre Venezuela. ¿Cómo está, digamos, la situación en este momento? ¿Qué perspectivas políticamente hablando también, ¿no? Hay respecto de esto? Sí, bueno, como les comentaba antes, en el caso de Venezuela hay esta situación, venimos de una situación, ¿no?, más estructural, más común a los pueblos de América Latina, como lo comentaba Pablo hace poco, ¿no?, que tiene que ver con países sometidos constantemente a restricciones y recortes en el gasto público para sus necesidades, porque tienen que pagar a los usureros del capital financiero internacional, por ejemplo. En el caso de Venezuela, un país condenado históricamente por el capitalismo mundial a una economía rentista, monoproductora, monoexportadora, que depende en grado sumo de los humores de la demanda en los países centrales del capitalismo para tener ingresos, y que además cumple el rol justamente de ser una importadora de todo lo que las industrias de los principales países capitalistas producen, ¿no? Eso ya veníamos arrastrando una crisis que tiene que ver con esto. La deuda externa, como decía, de hecho Venezuela no está pagando en deuda externa porque ya no tiene de dónde sacar deuda externa, precisamente por pagar deuda externa. Por ejemplo, llegó con un sistema de salud en el piso. El sistema de salud venezolano es uno de los más vulnerables del continente para dar respuesta porque, entre otras cosas, por pagar deuda externa al capital financiero internacional, se descuidó totalmente el sistema de salud público. Ahora, además de eso, lo que con las sanciones, Estados Unidos se confiscó una gran empresa perteneciente a Venezuela que opera en Estados Unidos como Citgo, que es filial de PDVSA. La confiscó como cuatreros, como forajidos, la confiscaron y el Estado venezolano no tiene acceso a eso. Estados Unidos retuvo pagos que le deben a Venezuela por venta de petróleo. Estados Unidos decidió que no le van a pagar a Venezuela, a lo malo, por la fuerza. Es decir, se están quedando con recursos del Estado, de la nación venezolana. El Banco de Inglaterra se negó a devolverle a Venezuela una cantidad importantísima de esos oro que Venezuela depositada. Venezuela los pidió de vuelta y el Banco de Inglaterra sencillamente se negó por las malas. Estados Unidos nos tiene, hay un bloqueo que impide, que sanciona a países que tengan algún tipo de intercambio comercial en el área petrolera y en otras áreas con Venezuela. Es brutal porque, por supuesto, en estas condiciones de pandemia, cuando el país necesita de cualquier manera conseguir recursos para hacerle frente, los Estados Unidos sencillamente mantienen su posición de confiscar, adueñarse por las malas de recursos del pueblo venezolano. Una política totalmente criminal e inestable que habría que denunciar cualquier del continente. Y del mundo. Bueno,
Tuvimos un pequeñito problema en este momento de conexión con Ángel. Esperamos que lo podamos solucionar así muy brevemente. Siento mucho tener que interrumpirte, Ángel, en este momento, pero bueno, agradecemos muchísimo el aporte, ¿no?, que nos estás dando efectivamente de la situación tan concreta y tan particular, ¿no?, respecto del criminal bloqueo y las sanciones que sufre Venezuela, ¿no? Claro, independientemente de los rubros o no que estén allí, nada, absolutamente nada, le da el derecho a una potencia imperialista extranjera a adueñarse por la fuerza del venezolano solo porque ese gobierno quiere un cambio de gobierno que sea hecho a la medida de Estados Unidos. Perfecto. Ángel, eso, muchísimas gracias, a pesar del problemita que tuvimos, ¿no?, por lograr completar un poco la idea ahí. Y precisamente respecto del rol del imperialismo, nos parece que es sumamente importante, y pues efectivamente dar cuenta, ¿no?, de cómo las problemáticas que tiene en este momento toda esta región para enfrentar la crisis del coronavirus, ¿no?, para este momento de pandemia, se están intensificando en este momento, pero bueno, con la crisis que venimos arrastrando desde 2008, ya es evidente, ¿no?, que el imperialismo y su papel sobre la región es un crimen absoluto, del cual es necesario, ¿no?, que los pueblos y la clase trabajadora de esta región se libere, ¿no? Es una tarea política de primer orden para quienes nos organizamos, ¿no?, por una perspectiva de un mundo libre, ¿no?, de explotación y de opresión en este lugar del mundo, ¿no?, en estas regiones del mundo. Entonces, bueno, precisamente la idea de esta transmisión del día de hoy es ejemplificar mucho con lo que nos comentaron ustedes tres, pero también tenemos las voces de compañeros y compañeras, específicamente de una compañera que es enfermera desde New York, que se llama Tracy Kwon, y vamos a poner un extracto de lo que también plantea la clase trabajadora en Estados Unidos respecto de la necesidad de tener una salida política como la que les comentaba anteriormente. Really recently, Sanders stepping down, and a day later he's backing up Biden. I think that young folks and people, for example, in the DSA who really supported him are frankly really demoralized. I think the people who loved Bernie but were not going to support Biden or even Elizabeth Warren are a little bit disoriented, not sure where to put their energies. I have been attending DSA meetings, part of the labor branch here in New York City, and there was a discussion now, a question of what do we do now that Bernie has stepped down. And I feel like there's a bit of a loss of direction. I think they're trying to create a positive balance from all of the electoral work that they've been doing over the last year and not really discussing the problem of backing the Democratic Party and failing to put forward the idea of forming an independent working class party that fights for socialism, that is always anti-capitalist, that is anti-imperialist, which is a really significant problem in the Bernie Sanders campaign, who's only given kind of tepid critiques of U.S. imperialism, if that. For example, he never forcefully came out against sanctions against Cuba, the push for regime change in Venezuela by the U.S., and even the continuing sanctions against Iran and North Korea. So he, of course, has always failed on being on the right position when it comes to Palestine. So there are all these, major strategic flaws, major weaknesses, and I think errors in the DSA throwing all of its weight behind a Democratic Party candidate, Bernie Sanders. So what happens next? So we saw really recently. Bueno, después de volver, digamos, de ver este recuento respecto de la situación y, bueno, las tareas de las y los revolucionarios en Estados Unidos, que, bueno, como venimos demostrando en esta transmisión, el objetivo tiene que ver con bueno, pues la injerencia del imperialismo en esta región, que es criminal, que precisamente implica saqueo, que implica políticas de debilitamiento de la salud pública, ¿no?, que es como se ha demostrado más que nunca durante esta coyuntura de la
la pandemia. Bueno, queríamos un poco también explorar y demostrar cómo tenemos tareas en común con las y los revolucionarios en todo el mundo, ¿no? Mucho desenmascarar, ¿no? La mentira de que la clase trabajadora tiene que quedarse solamente inscrita en las fronteras nacionales, que, bueno, solo sirve, ¿no? En momentos de crisis para la unidad nacional que tanto pregonan los gobiernos, solo sirve para proteger los negocios y las ganancias de los capitalistas, ¿no? Concretamente en esta parte del mundo, esas ganancias van en su mayoría al imperialismo y al capital pues transnacional que viene de Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, después de haber hecho este recorrido, recordar nada más y bueno, agradecer a toda la gente que se ha mantenido y se ha quedado con nosotros y nosotras y nos ha mandado saludos de distintos lugares del mundo, cómo contamos con la participación el día de hoy de compañeros que son dirigentes de organizaciones revolucionarias que levantan un programa de la clase trabajadora como salida frente a la crisis. Tanto Pablo del MTS en México como Javo de la LOR en Bolivia y Ángel de la LTS en Venezuela tienen y han publicado también por medio de la red internacional de la Izquierda Diario en cada uno de sus países una serie de propuestas y salidas políticas que pueden, por así decirlo, armarnos de mejor manera para enfrentar la pandemia en este momento, pero que también son tareas necesarias y lo han sido respecto del papel que ha tenido el imperialismo, ¿no? Y la situación de la clase trabajadora en esta región del mundo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos finalmente, para terminar este bloque, que nos expliquen algunas de esas medidas, las que les parezcan más relevantes, más importantes, ¿no? Que, bueno, incluyen en su mayoría exigencias como las de integrar los sistemas sanitarios, garantizar subsidios para las y los despedidos. Entonces, bueno, queríamos que nos comenten qué otras medidas tienen, digamos, relevancia para el momento. Empezamos con vos, Ángel, desde Venezuela. Ya. ¿Se oye? Sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno, en primer lugar, precisamente como parte de la red internacional, ¿no? de la que somos parte, una de las principales actividades que tenemos ahora es precisamente fortalecer el trabajo de la Izquierda Diario Venezuela como una manera de ampliar la voz de todos aquellos sectores del pueblo trabajador que están siendo más golpeados por esta situación, ¿no? Tanto por la pandemia en sí mismo como por las medidas que, como ya comentábamos, ¿no? Una, digamos, cuarentena sin ningún tipo de garantías económicas y sociales para los sectores del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, estamos profundizando el trabajo con la Izquierda Diario Venezuela como un medio para ampliar la voz de todos estos sectores y para no naturalizar lo que nos quieren vender como lo normal, como que si fuera normal que frente a la pandemia se tengan que profundizar el hambre y la miseria del pueblo venezolano. Lo hemos dicho, lo que es natural es el virus, no la profundización de la miseria y la pobreza. Entonces, la Izquierda Diario Venezuela está desarrollando todo un esfuerzo actualmente para profundizar la cobertura de todas estas situaciones, está ampliando su red de colaboradores a nivel nacional. Luego, desde el propio diario y desde nosotros como organización política, venimos planteando medidas claves como, por ejemplo, la centralización de todo el sistema de salud nacional bajo que sea declarado de utilidad pública, bajo el control público, pero no manejado por esta burocracia ineficiente, corrupta y antiobrera que tenemos en el gobierno, sino por comités de los propios trabajadores del sector de la salud. Nos parece clave que todos los recursos que tengan que ver con la salud en el país tienen que estar a disposición de la emergencia. No puede ser que el interés de lucro del sector de empresarios de la salud, por ejemplo, sea un límite para atender la salud o incluso salvar vidas, ¿no? del pueblo venezolano. Esa es una de las medidas importantes. Ahorita, también frente a esta situación que no lo había comentado antes, pero incluso según los propios datos de organizaciones internacionales, Venezuela es uno de los países que en este año, en el 2020, corre riesgo de tener situaciones reales de hambruna. Frente a esta situación, venimos planteando que es clave que hayan comités barriales y de trabajadores para asumir la distribución de alimentos y fijar los precios. Es decir, no puede ser que la alimentación del pueblo venezolano dependa del cálculo de lucro de unos pocos empresarios o dependa incluso de las mafias y las componendas, de burócratas del Estado y de los militares que están en gran parte de la circulación de la producción y de las mercancías en el país. Entonces, para nosotros esa es otra medida
clave, que las propias comunidades, en acuerdo con los trabajadores de la producción, conformen comités electos democráticamente para hacerse cargo de la producción y la fijación de los precios. Es decir, comités que tengan acceso irrestricto a toda la información sobre los niveles de producción, los stocks, los lugares de almacenamiento, la cadena de producción y de distribución, la cadena de transporte, y que con base a todos los porcentajes de ganancia y que con base a toda información, esa información, esos comités sean los que fijen cuáles son los precios de los alimentos. Eso es una defensiva elemental. Luego, precisamente, es importante que el conjunto de las empresas que tienen que ver con la alimentación en el país sean declaradas de utilidad pública, de manera que los propios trabajadores de esas empresas, en asociación con las comunidades, sean los que tengan la potestad de definir cómo y en función de qué se utilizan los recursos, toda la capacidad instalada, toda la materia prima, etcétera, etcétera, para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Nos parece también importante en este terreno, y lo venimos planteando bastante, derogar todas las leyes y el cese de todas aquellas prácticas del gobierno venezolano que criminalizan, que siguen la opinión, las denuncias de los trabajadores de la salud e incluso de la prensa. Es decir, hay una política de hostigamiento y criminalización de los trabajadores de la salud que exigen condiciones de bioseguridad para atender la pandemia, que denuncian las condiciones deplorables de los hospitales y evidentemente toda esta política es contraria a los intereses del pueblo, porque el pueblo no puede estar dependiendo de que tengan un gobierno que oculte la realidad del sistema de salud, que no le garantice condiciones de bioseguridad a los trabajadores o incluso a los pacientes también. Entonces es importante que haya total libertad de los trabajadores de la salud para poder informar temas de salud. Por supuesto, por todo lo que discutimos antes, es clave todas estas medidas y el imperialismo de Venezuela, las empresas que tiene confiscadas, los recursos que tiene retenidos en distintos esquemas de retención, todo esto debe ser devuelto. Tiene que haber un cese inmediato de acciones impedidas. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias por comentarnos sobre las medidas que están levantando ustedes allá en Venezuela. Le agradecemos también a toda la gente que nos ha estado comentando también de los pequeños problemas que han tenido para escuchar, ya están solucionados, entonces bueno, seguimos perfectamente, ¿no? Se te escuchó perfecto, Ángel, entonces de nuevo muchísimas gracias. Ahora, Javo, queremos que vos nos comentes entonces desde la LORSI allá en Bolivia, ¿cuáles son entonces las exigencias y las medidas que ustedes han estado levantando? Muy bien, Paula. Antes de comentarte en concreto qué medidas, me gustaría referirme un poco más hacia el horizonte que se plantea en la lucha de clases en Bolivia, ¿no? Es decir, el golpe de Estado de noviembre ha revelado y ha profundizado una ruptura entre las clases sociales oprimidas y explotadas. Es decir, se ha podido evidenciar una profunda división social entre el movimiento campesino, el movimiento obrero, sectores populares urbanos, situación que fue evidentemente aprovechada por el grupo golpista. Entonces se plantea hacia adelante un problema político sumamente importante, que es cómo los trabajadores son capaces de rearticular estas alianzas de clases, esta unidad entre el movimiento campesino indígena, entre los sectores populares y los pobres urbanos, los pequeños productores artesanos, etc. Desde ese punto de vista, lo que tenemos por delante es un desafío enorme, donde los trabajadores deben ser capaces de desplegar políticas hegemónicas. ¿A qué me refiero con hegemónicas? Sean que contemplen los intereses no solo corporativos de los trabajadores de la salud, de los mineros, de los fabriles, sino que tengan la ambición de pensar los problemas de todos los explotados y oprimidos. Es decir, en estos momentos se plantea de una manera fundamental la lucha contra la militarización del país,
la lucha contra la persecución política, la lucha por la libertad de los presos políticos, combinándola indudablemente con medidas democráticas como es la exigencia de test masivos. Es decir, ¿por qué? Porque son las comunidades indígenas, son las organizaciones campesinas, etcétera, más que las organizaciones, el pueblo campesino, los que están siendo más brutalmente excluidos de todos los servicios de salud. Entonces, lo que se plantea hacia los trabajadores a futuro es la necesidad de, partiendo de las demandas democráticas que mencionaba atrás, combinándolas con demandas defensivas también, como las que señalaba Ángel, es decir, la defensa del empleo, la defensa de los derechos laborales, la defensa del salario, que hoy está siendo atacado de una manera tremenda, la lucha contra el racismo, etcétera, etcétera, ir pensando y articulando un proyecto político que sea capaz de plantearse el desafío de derrotar a las clases dominantes, de derrotar a la burguesía y al sistema capitalista. Es decir, lo que está planteado en estos momentos, por lo menos en el país, es una lucha contra los aparatos represivos del Estado, contra el golpe, en las cuales me olvidaba mencionar en mi intervención anterior, para ver la importancia del papel del imperialismo en este momento en el país. Uno de los asesores fundamentales de la presidenta Jeanine Áñez es un hombre, Eric Foronda, que estamos hablando de un hombre que se autocalificó en varias entrevistas como agente de la CIA, que era el responsable, el jefe de prensa de la embajada norteamericana el año 2008. Entonces, resumiendo, creo que los trabajadores deben ser capaces de desplegar un conjunto de demandas que contemplen los intereses de todo el pueblo, desde la producción y distribución de alimentos, garantizar los precios, etcétera. Acá salió una experiencia interesante en la región de Norte Potosí, donde algunas organizaciones campesinas, además de plantear la exigencia de test masivos, condiciones de bioseguridad al actual gobierno, han planteado la necesidad de que sea el Estado el que adquiera toda la producción campesina que hoy se está pudriendo porque no puede ser distribuida, y sea capaz de abastecer a las ciudades y a los centros urbanos, evitando el comercio especulativo de los cuales empieza a abundar en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, se necesita una estrategia y una política que convierta a los trabajadores en una clase hegemónica y sea capaz de acaudillar a todo el pueblo, a los indígenas, a los campesinos, a los pobres urbanos, contra esta sociedad capitalista que, con progresistas como Evo Morales o con golpistas semifachos como los actuales, han liquidado, han quebrado nuestros sistemas de salud, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Jao, también por comentarnos sobre las demandas específicas, ¿no?, que están levantando ustedes allá. Es claro que hay muchos puntos en común y muchos elementos. Para terminar, ¿no?, de redondear un poco el círculo que estamos queriendo dibujar el día de hoy con la situación de distintos países de Latinoamérica, Pablo, comentanos vos cuáles serían entonces, ¿no?, también las exigencias, algunas de las medidas que están levantando ustedes también allá en México. Sí, mira, yo creo que la situación... que hay elementos, que la situación que está atravesando México, como la situación que está atravesando América Latina y a nivel internacional, aunque sin duda hay diferencias en la expansión de la pandemia y la propia dinámica de la situación económica en cada país, en algunos casos es más profunda la crisis y en otros casos se está desplegando, lo que sí hay, creo, en común es una tendencia evidente desde el punto de vista de la política de los grandes, desde el punto de vista de la política de los capitalistas, de las patronales, que están buscando aprovechar el momento actual, el momento de la crisis, para generar nuevas relaciones de fuerza entre las clases, favorables a la burguesía, para avanzar en la precarización del trabajo y en sentar mayores y para ellos mejores condiciones de explotación, aprovechando además la realidad, aprovechando como chantaje
la realidad del aumento del desempleo, de la desocupación que están provocando, ¿no? Que ya llega, ya para este trimestre, para el segundo trimestre del 2020 se calcula, según la Organización Internacional del Trabajo, creo que en 195 millones de desempleados o de nuevos desempleados, ¿no? La pretensión en ese sentido de que los trabajadores vuelvan a laborar, como sucede en Estados Unidos, como vimos con los discursos de Trump y con las manifestaciones de los grupos reaccionarios o neofascistas en distintas ciudades, o como está pasando también en México, donde las automotrices lograron ser declaradas industria esencial para volver a trabajar. Lo que busca, creemos, es no solo restablecer la economía aquí y ahora, sino también afilar el látigo capitalista y avanzar en lo que un artículo de un compañero en Ideas de Izquierda define como una contrarrevolución laboral, ¿no? Que es lo que se busca. Entonces, como te decía antes, en México, bajando un poco partiendo de esto para bajar y para plantear un par de cuestiones sobre tu pregunta en relación a México, los obreros maquiladores son obligados a concurrir a sus lugares de trabajo en las industrias no esenciales en la frontera, y la realidad es que son ellos quienes están poniendo los muertos en la frontera con Estados Unidos. O sea, hay fábricas donde hay decenas de trabajadores que han muerto por el COVID. Y a la par de esta situación terrible y de ofensiva patronal, comienzan a surgir formas de resistencia, como intercambiábamos y como decíamos antes. El elemento que quiero plantear vinculado a esto es que la gravedad de la situación actual lo que está haciendo es que el programa que levantamos los socialistas se vuelva cada vez más real, como una necesidad imperiosa y que tiene que ver directamente con la vida y la muerte de las y los trabajadores. Es decir, no es solamente un lema, no es una frase escrita en un libro, sino que surge como una necesidad de la realidad y puede ser comprendida y vista justamente a partir de la experiencia que se está realizando en esta situación de crisis brutal. Y por otra parte, para los trabajadores se plantea la necesidad de articular la lucha, ¿no? En tanto frente a la crisis sanitaria como frente a la crisis económica, ¿no? Desde el punto de vista del programa que tenemos que levantar los socialistas, ¿no? Para dar en ambos casos una salida que sea favorable a los intereses de los trabajadores y, como muy bien planteaba Javo previamente, a el conjunto de los sectores explotados y oprimidos, los sectores medios arruinados, etcétera, para que la clase trabajadora pueda ser hegemónica en ese sentido, ¿no? Sin duda esto vinculado con todo lo que estamos discutiendo, que es una política anticapitalista y a la vez antiimperialista en países como los nuestros, que son oprimidos por el imperialismo, como muy bien lo graficaba Ángel. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo quiero destacar dos cuestiones que nosotros planteamos y que, bueno, también de una u otra forma se plantean en las distintas organizaciones que impulsamos la izquierda diario, que es, en primer lugar, la prohibición de los despidos, la exigencia de licencias pagas al 100% o de suspensiones pagas al 100%, y en las industrias esenciales, el impulso de comisiones de seguridad e higiene para que sean los trabajadores organizados de forma democrática desde la base los que resuelvan si es posible trabajar, si hay que reconvertir la industria, etcétera, etcétera. Y sin duda también, como una cuestión fundamental, la expropiación de toda empresa que cierre, que despida o que violente los derechos laborales bajo control de los trabajadores. Eso, por ejemplo, en los sectores que están enfrentando la negligencia y la prepotencia capitalista, es una cuestión fundamental. Por otra parte, también el problema en México es muy importante porque además hay múltiples sistemas sanitarios, incluso en el mismo sector público. Es muy importante la centralización del sector salud, articulado con la nacionalización de los hospitales y los laboratorios privados, que son los que se han beneficiado justamente del desmantelamiento de las décadas previas de nuestros sistemas de salud, de los sistemas de salud pública, y que lucran y que además en esta crisis están buscando lucrar cada vez más. Entonces, esas son cuestiones y demandas que creo que, junto a todo un programa que ya los compañeros plantearon, distintas cuestiones que son fundamentales, es clave y es fundamental. Y lo último que quería plantear para terminar es que para conquistar estas demandas, evidentemente, es fundamental la movilización revolucionaria de las masas,
y pelearlas, por supuesto, en los conflictos y en los procesos que se dan en los sectores que siguen trabajando, así como difundirlas y propagandizarlas ampliamente entre el conjunto de la población trabajadora. Y es también fundamental construir justamente para pelear por esta perspectiva y para que se pueda hacer fuerza material, construir una alternativa política de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, una alternativa revolucionaria en los distintos países y a nivel internacional, que plantee una perspectiva anticapitalista, una perspectiva antiimperialista y socialista, y por eso creo que algo que decimos, creo, todas las organizaciones que impulsamos la izquierda a diario, es muy importante organizarse políticamente para construir esa organización revolucionaria. Bueno, eso es lo que te podría plantear respecto a la pregunta, a la discusión sobre este punto. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, sí, efectivamente, ¿no? Con este intercambio, tan rico intercambio que hemos tenido, ¿no? Con nuestros invitados el día de hoy, precisamente lo que queríamos, ¿no? Era dar cuenta y hacer una invitación a todas las personas que son lectores, lectoras y que también nos acompañan en estas transmisiones y en los otros productos, ¿no? Que generamos desde La Izquierda Diario Costa Rica, que lanzamos recientemente. Nos pueden encontrar en laizquierdadiario.cr. Esa es precisamente, ¿no? La tarea a la que nos abocamos todos, ¿no? A la que queremos invitar, ¿no? A que se sume todo el mundo. Y pues bueno, agradecerles muchísimo, ¿no? Los aportes que han hecho los compañeros el día de hoy, la perspectiva precisamente y la apasionante tarea que tenemos de unificar nuestros intereses en tanto efectivamente, ¿no? Clase trabajadora, mujeres, juventud precarizada de los países de esta región, por no solamente en medio de la pandemia y en medio de la crisis que esta ha generado, que venimos arrastrando la crisis económica desde 2008, que bueno, es importante ligar efectivamente, ¿no? Como nos decían Javo, ¿no? Con lo de la hegemonía de la clase trabajadora en cada combate, Ángel también, ¿no? Con la necesidad de sumar a los demás sectores de la sociedad a esta pelea, que es que bueno, hay que también tener, digamos, el horizonte de garantizar que las peleas que la clase trabajadora está dando en todo el mundo en este momento por reconvertir la industria, por proteger sus propias condiciones de salud, ¿no? Y de sanidad, por más, digamos, elementos específicos y más derechos concretos para trabajadores y trabajadoras de salud, que todos esos combates también tienen que tener un ligamen con la tarea estratégica, ¿no? De, pues, liberarnos de esta sociedad de explotación y de opresión capitalista, ¿no? Lo que decía Ángel al inicio también de cuestionar los regímenes en los que vivimos actualmente y cómo las decisiones y el manejo, ¿no? De la burguesía al frente de nuestros países, totalmente plegada al imperialismo, ya sea la que se pinta de progresista como la que es abiertamente autoritaria y represora, ¿no? Como nos comentaban el día de hoy nuestros invitados, que en toda la región tenemos esta apasionante tarea, ¿no? De liberarnos pues del imperialismo y de la opresión del capitalismo también de conjunto, ¿no? Entonces, bueno, precisamente, y me parece que el cierre que hace Pablo es bastante efectivo, ¿no? Y bastante bueno para invitarles de nuevo, para invitarles a que se sumen, ¿no? A que nos sigan, que formen parte y se comuniquen con nosotros y nosotras en La Izquierda Diario y en Organización Socialista, que es el grupo que está detrás de este esfuerzo, ¿no? El día de hoy queremos, pues también invitarles a que nos acompañen a, bueno, conmemorar este 1 de mayo, un acto que vamos a hacer a nivel internacional con los partidos y las agrupaciones que componen esta red internacional que impulsamos La Izquierda Diario, como les comentábamos el día de hoy, ¿no? Y que ese día un poco vamos a garantizar un saludo, ¿no? Por los combates que damos en distintos lugares del mundo. Les invitamos también a que nos sigan, a que continúen siguiéndonos en redes sociales para también informarse sobre futuras transmisiones. Queríamos entonces despedirnos de ustedes, Pablo, Javo y Ángel, que bueno, sus aportes han sido muy valiosos y que bueno, para nosotros y nosotras es realmente un orgullo compartir, ¿no? Los combates y las peleas que damos en conjunto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu aporte y esperamos que este sea el primero de muchos otros intercambios en el futuro. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los camaradas que están haciendo posible La Izquierda Diario Costa Rica y felicitaciones. Felicitaciones, compañeras y compañeros, y nos vemos el 1 de mayo en un acto internacionalista de toda la red de La Izquierda Diario. Un abrazo. Bueno, compañeros, igual por acá, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, sigan adelante con el emprendimiento de La Izquierda Diario Costa Rica, una nueva herramienta para la lucha.
Efectivamente, muchísimas gracias de nuevo y bueno, esperamos recibir más de sus comentarios y de sus interacciones con nuestras redes sociales. De nuevo, vayan a laizquierdadiario.cr para muchísima más información sobre lo que pasa en el mundo y las tareas de las y los revolucionarios.